Buenos días para todos. Espero que estén en casa compartiendo en familia. Mi nombre es Lidia Yanira Calderón Villamil. Soy tutora del programa Todos Aprender del municipio de Funza. En este espacio que hemos destinado para ustedes, espero poder compartir con muchas experiencias significativas, pensando en todos esos recursos que les pueden servir a los niños y niñas para motivarlos y continuar con el proceso educativo. A través de la promoción de aprendizaje de la lectura, escritura, el juego, pintura y todas estas actividades rectoras que son tan importantes en el proceso de aprendizaje. En el día de hoy, nuestro tema son las experiencias para promover propuestas didácticas pedagógicas, actividades rectoras y ambientes de aprendizaje. A continuación, les voy a leer los contenidos que vamos a tener en la presentación. Primero, un objetivo general. Segundo, concepto y características de estrategias pedagógicas en la educación inicial. Tercero, actividades rectoras. Cuarto, experiencias en ambientes de aprendizajes. Con nuestro objetivo, con el tema de hoy, es generar y proyectar propuestas didácticas, actividades rectoras y ambientes de aprendizaje, tomando el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como un recurso transformador en las prácticas pedagógicas en los diferentes contextos y espacios de aprendizajes emergentes. Por esta razón, es tan importante tener en cuenta vincular a las familias en el proceso pedagógico, para que junto con las docentes apoyen el proceso de aprendizaje en casa y promover experiencias de juego, exploración, expresión artística y el disfrute, ¿por qué no?, de la literatura. Posibilitemos la interacción entre el grupo creado por ustedes, que son las docentes, y su medio de comunicación, socializando sus propias producciones, generando temas y experiencias que tenemos bastantes. A continuación, vamos a tener en cuenta el concepto de estrategias pedagógicas. Son formas de trabajo lideradas por ustedes, maestros, a través de las cuales promueven el desarrollo de aprendizaje de manera organizada, sistemática, planeada y permanente. Entre las características, que son también muy importantes tenerlas en cuenta en nuestras estrategias pedagógicas, tenemos que deben ser flexibles e integradoras, responder a ritmos de desarrollo y características de los niños y niñas, incluir esas particularidades que tienen nuestros chicos de los diferentes contextos que viven el día a día, contextos culturales y sociales. Promover el uso de materiales de acuerdo a lo que viven ellos y tienen en el día a día. Y favorecer la participación y expresión de ideas, emociones, iniciativas en los niños y niñas y sus familias. Por esto es tan importante en este aislamiento social ver las condiciones en que están nuestros niños y niñas y vincular a nuestras familias en el proceso pedagógico, como lo había dicho anteriormente. Continuamos con nuestras actividades rectoras. Son actividades que posibilitan el aprendizaje por sí misma en los niños y niñas, muy especiales a la hora de poner en marcha todos esos procesos de aprendizaje. Entre actividades rectoras tenemos la literatura, el juego, el arte y la exploración del medio. Estas actividades rectoras son recursos que utilizamos para fomentar el aprendizaje.
De ahora en adelante, los voy a llevar por un recorrido de diferentes estrategias pedagógicas que nos pueden servir para el trabajo con niños y niñas en nuestras casas. Continuamos con nuestras actividades rectoras. Primero, vamos a hablar sobre la literatura. ¿Qué tan importante esta literatura es para nuestros niños y niñas? ¿Qué tan importante es desde el momento que ellos están en gestación, en el momento que ya están en un contexto social en donde pueden imitar, percibir, escuchar, aprender? Queremos que todas estas experiencias para promover la lectura en los niños y niñas les sean útiles para el diario vivir. El niño aprende a hablar porque escucha, pero la lectura y la escritura no se puede hacer en el margen del habla. Por esto, la aproximación a la lectura y la escritura se inicia en los primeros años de vida y antecede el ingreso al sistema educativo. Debemos procurar al máximo que nuestros niños y niñas en su contexto tengan a la mano muchos textos, cuentos, revistas, libros, escuchar, no solo leer, sino también escucharlos para generar en ellos diferentes habilidades frente a la literatura. Previo ingreso al grado de transición, en mayor o menor medida, las niñas y los niños han cultivado un interés genuino por la comunicación y el lenguaje, y estar expuestos a contextos letrados ayuda, y además saben dónde se leen palabras, diferencian los dibujos de las grafías, además de los números y las letras. Y debemos mirar de qué manera todas estas experiencias permiten aprendizaje, seguir con espacios ricos, pedagógicos y volver a ver los cuentos. Es importante que exista el reconocimiento visual de la palabra. Es fundamental la lectura en su aprendizaje. Esto le va a ayudar al niño a conocer que las palabras están formadas por sonidos y ese proceso metalingüístico es fundamental. Por esto hay que aprovechar estos espacios con nuestras familias, queridos docentes, sensibilizándolos en lo importante que es escuchar a los niños y niñas en cada una de esas preguntas que ellos tienen a diario, y ojalá cada vez más ampliando su vocabulario. La enseñanza de la lectura y la escritura requieren de experiencias grandísimas que permitan un reconocimiento visual, la conciencia fonológica, contextos muy ricos en imágenes, en letras, en lecturas. De esta forma, nos va a ayudar a ampliar su vocabulario. Conocer que las palabras están formadas por sonidos es muy importante. Promover el contacto con todos esos materiales impresos. Debemos pensar en cómo podemos fomentar la lectura a través de sus condiciones, según el contexto de los niños. De los diferentes grupos que han creado ustedes en esta pandemia, puede ser vía telefónica, WhatsApp, plataformas, Classroom, por Zoom. Con todos esos recursos que ustedes tienen, tenemos que mirar cómo poder generar e inspirar en las familias muchas experiencias alrededor del pensamiento y el lenguaje, que solamente no sea crear la lectura y escritura en los niños y niñas, sino que también sea un ejercicio de aprendizaje del código
alfabético de las letras y los sonidos, sino que también realmente podamos ver la importancia que tiene el ejercicio de disfrutar las expresiones literarias, todos esos cuentos tan hermosos que podemos manejar y leerles a ellos, y las posibilidades de la creación textual a través de diferentes actividades que vamos a ver a continuación. Espero poder darles a ustedes algunas herramientas para que puedan planear y proponer con los niños y las niñas en casa para sensibilizar a las familias y que se vinculen en este ejercicio tan importante que es la lectura y la escritura. Hay algunas experiencias inspiradoras que vamos a ver a continuación. Podemos encontrar imágenes. En este momento tenemos dos imágenes. Podemos ver la posibilidad de que tienen los niños y niñas para dibujar. Cómo es un gato, piernas largas, un zoológico grande con muchos animales diferentes. Que ellos tengan una imaginación y una creatividad. También que cómo es un oso rayado. Van a aparecer diferentes figuras y diferentes manifestaciones que nosotros le podemos dar a ellos mediante una imagen, interpretando de diferentes maneras. Que ellos dibujen y tengan una imaginación y una creación por ellos mismos. Pero también les podemos proponer que dibujen a partir de los sonidos. Por ejemplo, el sonido tú, ¿qué se les ocurre cuando yo escucho esto? Pienso que es un teléfono que se haya descolgado, pero probablemente a los niños y a las niñas les suena diferente. O bu, me asustaron. O going, son percepciones diferentes y esto las debemos aprovechar. O también la posibilidad de escribir un mensaje a través de una imagen, un póster o dibujar una cara para cada nombre. Por ejemplo, yo, Yanira, dibujo a mi compañero Juan. Él casi no jugaba conmigo, era muy callado, estaba siempre en los descansos solo. O me pregunto, ¿cómo es Miguel? ¿Será que le creció el pelo? ¿Será que ha crecido más? ¿Será que ha engordado? ¿O de pronto ha adelgazado? Son como usar estas descripciones con estos nombres para que ellos puedan expresar y como que se puedan inspirar en las diferentes narraciones que puedan tener. O decir Juan, ¿qué pregunta tendrá frente al COVID-19? O Tomás, ¿cómo será Rebeca? O Luis, mi mejor amigo, Paulina, Julia. Utilizar todas estas imágenes para crear en ellos sus narraciones. Allí podemos usar y ampliar la posibilidad de generar más lenguaje y enriquecer nuestro vocabulario. Otro recurso que podemos utilizar en nuestras experiencias a diario son los cubos de historias o dados de historias, que me he dado cuenta que últimamente se ha manejado mucho. Proponer que en cada una de las caras pueda poner un personaje, por ejemplo, la abuelita, la mamá, en otra cara una emoción triste, alegre, en otra cara un lugar, un momento del día, o también, ¿por qué no?, un dado con personajes, un dado de emociones, un dado de lugares y un dado de momentos. Y por ejemplo, la abuelita esta mañana estuvo triste en el parque. ¿Por qué la abuelita? Generar a partir de este dado jugando en familia. ¿Por qué la abuelita estaba triste en el parque? Y generar una historia a través de esto. También a través de muchas historias podemos hacer, ¿por qué no?,
una videollamada a las familias o que cada familia juegue en casa con los dados y crea una historia para luego compartirlas entre todos como mecanismo para crear y fomentar experiencias. Con este cubo de historias podemos trabajar mucho la interpretación literaria, la creación de texto, la narración y qué más chévere poderlo utilizar integrando a todas nuestras familias. Otra posibilidad para fomentar la lectura y escritura son las imágenes para crear hipótesis. Pueden ser recuadros, cambiar historias, jugar con imágenes. Y esto hace que se rompa como lo tradicional, ideando nuevas historias. Por ejemplo, podemos ver aquí las primeras imágenes. Porque Caperucita Roja está leyendo un libro con el lobo. El lobo le enseñaba a leer, le enseñaba palabras, le creaba historias. Y Caperucita Roja iba todos los días al bosque a encontrarse solo con el lobo, porque el lobo le enseñaba libros con imágenes grandes. O en la segunda imagen también, un niño sin ropa, sin cabeza, sin ojos, sin piernas. O también el perro con esos ojos grandes que se le van a salir y estaría asustado o preocupado. Son diferentes imágenes que podemos crear historia y hacer uso de ellas. También podemos utilizar unas imágenes de arte. Por ejemplo, en esta primera imagen aparece una de las obras de Fernando Botero. ¿Y qué podemos pensar con esta imagen? A propósito, podríamos imaginar qué está pasando, es una fiesta, es una papayera o es cuando yo voy al 31 de diciembre con mi mamá al pueblo y celebran el fin de año. Podemos también que ellos expresen su cultura, su diario vivir, porque los niños tienen cultura y debemos aprender y utilizar esta cultura que ellos tienen. También tienen una identidad. Entonces, ¿qué es lo más cercano para ellos? Poder aprovechar diferentes figuras, no solo imágenes de cuentos normales, sino el arte también. También en la segunda figura podemos ver que hay una imagen de un cuadro de Joan Miró, donde es bastante interesante, como algo sin estructura, muchos colores, llamativo, o de pronto sí, algo con estructura, colores, forma, para el niño pueda que sea interesante. Ellos podrán decir, eso es un gusano, puede ser una señora que está mirando, puede también decir que hay muchos pececitos. Estas imágenes ofrecen diferentes recursos para que ellos puedan crear y puedan narrar a través de todo estas nuevos imágenes que vamos a poder involucrar con nuestros niños y niñas. O en este momento que nos encontramos en casa, ¿por qué no los niños y las niñas no solamente trabajos virtuales o actividades en hoja, pero les podemos proponer que miren por la ventana, que si se pueden asomar a la puerta o que si no me dejan, a mí me asusto. Observemos por esa ventana y qué vemos allí, qué nos encontramos, qué hay en la cotidianidad del día a día en nuestro barrio. Vemos una flor o en esos árboles que vemos al frente, ¿qué hay allá abajo? ¿Qué se ve pequeñito? Hay como unas sillas, nos podemos sentar o ¿qué hay más abajo de la tierra? También hay unas hermosas plantas. Aprovechar
todo eso que tenemos a nuestro alrededor y más la cotidianidad. Es importante también, podemos hacer laboratorios pedagógicos, hacer hipótesis. Tenemos además muchas preguntas de los niños y las niñas, posibilidades que nos sirven para aspirar muchos proyectos. Preguntas qué pasa con esa flor, qué característica tienen los tallos, o qué será un girasol, o cuál es la forma, cuál es su color, qué cantidad de pétalos tiene, los árboles, por qué tienen tantos troncos, sus figuras, sus texturas, a través de cada una de las situaciones cotidianas que encontramos día a día. También tenemos el uso fotográfico. El uso fotográfico es un recurso que le gusta mucho a nuestros niños. Evoca recuerdos, fomentando historias. No tengo ventana, me da miedo salir a la puerta, no me dejan, pero tengo un álbum de fotografías. Y un adulto puede empezar a contarle historias de la fotografía, contar qué pasaba, por qué los abuelitos están vestidos así, cómo vivían los abuelitos, qué era lo que más le gustaba al abuelito y a la abuelita, por qué el abuelito tiene una ruana o sombrero, o qué pasaba en esta imagen. ¿Se acuerda que nos fuimos de paseo? Que en la parte de atrás habían muchas flores muy bonitas y que al abuelito le gustaba su aroma, que los abuelitos vinieron desde lejos a visitarnos y yo pude compartir con mis 4 abuelitos a la vez. Son muchas preguntas, muchas que los niños pueden tener. De esta forma podemos narrar, inventar o generar nuevas historias. O por qué no también tener las imágenes de nuestra mascota, cómo es, si es loca, es juguetona, no solo palabras, no solo hechos, sino también con recuerdos. Cómo fue Miel cuando se perdió. Yo corrí como una loca detrás de ella, aprovechar hacer rimas, aprovechar hacer refranes, hacer historias con finales inesperados, con otros personajes, con situaciones que vamos cambiando cada vez que podemos como crear esas historias, proponerle a los niños esas imágenes que les llaman y son significativos para ellos. De esta forma ellos lo van a hacer con mayor rapidez y van a utilizar su imaginación. También trabaja la observación. A los niños les gusta mucho los bichos, les gusta mucho escarbar, si tienen la oportunidad de hacerlo, las telarañas, en describir el mundo, la investigación, el trabajo, la fotografía, estar en casa, el día a día, preguntar, lo cotidiano, utilizar todas estas herramientas para poder seguir trabajando con nuestros niños y niñas. También podemos con ellos hacer una grabación de una lectura en voz alta, que es importante que tengamos en cuenta para leer en voz alta. Debemos primero elegir un libro que sea de interés para ellos, también poderlo leer antes de poder socializarlo con ellos, leerlo solitos, mirar los ritmos, las voces, las pautas, los personajes, los tiempos, promover y disponer un espacio de lectura y encuentros con los niños para que sea divertido. Decir que vamos a tener un cojín, un espacio adecuado, que estemos en silencio. Enseñarles a ellos todas estas estrategias para que la lectura sea muy agradable. También antes de leer debemos tener presente que siempre debemos saber el título y contarles a ellos el título de la historia. También hablarles sobre quién lo escribió, cuál fue el actor, el creador de este texto. Según sus imágenes, podemos jugar con esto, leer
y que ellos a través de la imagen interpreten cada uno de los hechos. Leer muy expresivamente, claro. Cada vez que se pueda, decirles que se debe hacer un seguimiento con los dedos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como se realiza la lectura convencional. Aquí van a encontrar otras ideas inspiradoras que podemos tener. Está el recurso y vamos a ver al frente las posibilidades de uso y exploración. Espero que las lean, que sean útiles para ustedes, hacer caja de palabras, un rollo de historias, también formatos de postales y cartas, hacer un mural con diferentes palabras. Lo importante es que todas estas ideas las puedan leer y podamos cerrar los ojitos y crear muchos recursos para nuestros niños en casa y más en familia. Bueno, vamos a continuar con otra actividad rectora. Espero que tengan presente todas esas experiencias ricas que anteriormente pude darles a conocer a ustedes. Sé que muchas de ustedes son muy creativas, que ya habrán manejado alguna de estas experiencias, pero de pronto otras no, que podemos utilizarlas. Vamos a ver en este momento el arte como expresión dramático, el arte que es un lenguaje dramático, también un juego dramático. El niño canta mientras dibuja, baila mientras canta y relata historias al tiempo que juega. Estos lenguajes artísticos como el juego, la música es súper importante porque nos da la cultura de los niños, cantar, las rondas, jugar con plastilina, los gustos que ellos tienen, entre familias ellos pueden bailar, hacer juegos tradicionales, rondas. Esto es muy importante, ustedes lo saben, en nuestra primera infancia. Enseñar a los niños a pensar creativamente para resolver problemas, estimula ambos lados del cerebro en todas las áreas del desarrollo. El arte promueve la autoestima, el arte desarrolla la coordinación visomotora, estimula el desarrollo perceptivo. Queremos que no olvidemos esta parte tan importante, esta actividad rectora con nuestros niños y niñas en casa. Hay que involucrar a nuestras familias, qué juegos y rondas son tradicionales en la región donde nació mi mamá, qué juegos tradicionales me puede enseñar mi abuelita o la cuidadora o la persona que está conmigo. Hacer instrumentos con objetos en casa. También debemos tener como crear y fomentar materiales que podemos tener en casa para que ellos experimenten y puedan hacer arte y a través del arte podamos jugar. Y claro, tenemos el juego. El juego es súper importante seguir fomentando en ellos, construir esas reglas, imitar, hacer juegos tradicionales, que en casa puedan crear escenografías con los objetos que tienen, hacer un camping, jugar y crear obras de teatro. Ellos tienen muchas posibilidades y yo sé que nuestros papitos en casa son bastante creativos. Armar y crear rondas, esconder objetos en familia, hacer juegos corporales. No olvidemos con nuestros chicos no solo crear actividades solo para el aprendizaje cognitivo, sino también un aprendizaje lúdico para que los niños lo puedan realizar con su familia. Otra actividad rectora tenemos la exploración con el medio. Sabemos que en este momento nuestros niños no pueden salir o ya salen, pero deben salir muy poco, media hora. Entonces en esa media hora que yo salgo a caminar con mi papá, mi mamá, mi cuidadora, ¿qué vamos a hacer? Voy a observar, voy a comparar, voy
a manipular pues de pronto no muchos objetos que están afuera, sino objetos que ya tienen en la casa, hacer predicciones, hacer supuestos, hacer hipótesis. Con ellos podemos enseñarlos a explorar su casa, a explorar cualquier lugar donde los vamos a enseñar a ser observadores y a ir más allá de lo que podemos ver como normal. Terminando esas actividades rectoras que a continuación conocimos y recordamos, voy a hablarle de dos estrategias pedagógicas también que generan espacios de encuentros que tenemos las asambleas. Estas asambleas podemos generarlas en casa. Estas asambleas son importantes hacerlas cuando estábamos en el aula con nuestros niños y niñas. De allí se generaban muchos proyectos pedagógicos, pero podemos seguir con estas asambleas generándolo en familia. Qué bueno que se reúnan un día a la semana, se sienten con el papá, con la mamá y podamos generar una conversación, intercambios con los niños, generar esos espacios de escucha, de tiempo y dedicación. El niño necesita ser escuchado, que conozcan sus ideas, sus preocupaciones, sus intereses, sus diferentes puntos de vista. Más en estos momentos ellos necesitan ser escuchados y aprovechar estas asambleas, ¿por qué no?, para que la familia crea o saque un tema específico que quieren seguir generando actividades a través de esas ideas o de esas incógnitas que tienen nuestros niños y niñas, con ayuda del maestro. Puede ser ideas para en otros encuentros o en otras guías de trabajo podamos trabajar el tema que el niño quiere o necesita saber. Otra experiencia que tenemos significativa son los talleres. ¿Por qué no seguir fomentando esos talleres en casa? Potenciar trabajo colaborativo, conectar cada experiencia con los conocimientos previos, promover la permanente creación, experimentación y exploración, fomentar la capacidad de observación sobre objetos y situaciones. Es importante vincular a nuestras familias. Vamos a ver diferentes tipos de talleres que podemos hacer con ellos en casa. Hay taller de cocina, hay taller de construcción, tenemos taller de manualidades, tenemos taller de, ¿por qué no tejido? Que le enseñen a tejer algo, elaboración de un juguete. Podemos utilizar ese recurso humano que tenemos en casa, la siembra, la cosecha, cuidar una plantica, estar pendiente el día a día y dibujar qué le ha salido nuevo a esa plantica, hacer un títere, hacer marionetas. Es importante seguir trabajando con nuestros chicos todas estas estrategias pedagógicas. En los talleres lo importante es el proceso y no el producto final. Muchísimas gracias por disponer del tiempo, por escucharme y espero que estas experiencias para promover propuestas didácticas pedagógicas sean muy útiles, que tengamos en cuenta todas estas actividades rectoras para seguir fomentando los diferentes ambientes de aprendizaje. Muchísimas gracias.